La Corte, como bien has dicho, está resolviendo en una velocidad sin precedentes, ¿no? Ha habido un cambio en la conducción política de la Corte Constitucional. A partir de la polémica que tuvo con el Ejecutivo, toda esta controversia entre el CNE, que el Ejecutivo fue directamente al Consejo Nacional Electoral a convocar una asamblea constituyente, las advertencias legales, inclusive hasta de destitución contra la Corte Constitucional, al parecer han surtido efecto. ¿Ah? Fíjate que en el dictamen del día de ayer, la Corte, con un lenguaje totalmente distinto a sus previos dictámenes, y al presidente prácticamente le dice, le aprueba la gran parte, ¿no? Le declara la constitucionalidad de gran parte del decreto 153 y simplemente observa pues algunos considerandos, los cuales establece que pueden ser subsanados, cuestión que antes la Corte no había permitido subsanar. Por ejemplo, en el último dictamen de reducción del número de asambleístas, también observó los considerandos y no dejó subsanar, es decir, lo declaró insubsanable. Esto lo digo para que se den cuenta el cambio político de la Corte, ¿no? Cuando quiere la Corte, aplica un criterio flexible, un criterio, digamos, más, ¿cómo le podemos decir? Racional. Y cuando no quiere, se cierra y de hecho es obstruccionista, ¿no? Ahora, pues digamos, la Corte está aplicando una política más racional, más coherente con el momento que estamos viviendo. Ya no está haciendo perder tanto tiempo, por el contrario, está diciendo, bueno, subsanen estos errores, ya que son prácticamente errores de forma. El estatuto manda a corregir el artículo 5 en relación con el artículo 4, que es el cálculo del número de asambleístas y especificar el método de asignación de escaños del método de ON. Y prácticamente ya con eso dice, vuelvan a subsane y envíenmelo para ya resolver. Es decir, ya para aprobar la constitucionalidad y ya proceder pues con de que esto vaya al CNE y se convoque a Asamblea Constituyente, pues, ¿no? Entonces, es un cambio total que ha tenido la Corte. André, con esto de los 13 considerandos que observa que no cumplen parámetros legales, ¿qué debería hacer en estos 13 considerandos con la experiencia que tiene usted, con el conocimiento? ¿Qué debería hacer el presidente? ¿Eliminarlos? Porque es un poco es lo que dice. En caso de eliminarse, los restantes serían suficientes para satisfacer las exigencias legales. Sí, o sea, prácticamente lo que dice que muchos de estos considerandos tenían una carga emotiva, de que tenían, digamos, daban información de más o información que no estaba relacionada, como que inducían al votante pues a una respuesta como tal, ¿no? Los considerandos tienen que ser objetivos, neutros, no tienen que tener carga emotiva, no tienen que inducir tampoco a la respuesta, tienen que ser lo más imparcial posible, ¿no? Entonces, me imagino que con esto el presidente hasta simplemente puede eliminarlos, ¿ya? O reformularlos de una manera más neutra, imparcial. Y yo estoy seguro que Presidencia dentro de unas horas a, a- ya va a ingresar el escrito. Y la Corte estamos miércoles. No me sorprendería que para el viernes ya tenga la respuesta. Sí, además los tiempos le son adversos al presidente de la República y tiene que tener mucha agilidad. Usted también mencionaba sobre las reglas del artículo 5 que no son claras para determinar el tamaño de la circunscripción de asambleístas provinciales y la regulación del método de adjudicación de escaños. Aquí había una propuesta también del presidente de la República de reducir, o sea, tener un máximo de 80 asambleístas constituyentes en el país. ¿Cómo estaría la determinación de esta propuesta del presidente? Y había también algunas observaciones que hacían muchos abogados constitucionalistas en el país, de la conformación que debería tener una asamblea constituyente con gente de mucha mayor formación y conocimiento, porque vamos a redactar una nueva carta magna para el país. Si vamos a tener lo mismo que ha venido pasando ahora con gente mayor de 18 años y mucha experiencia, el problema es que vamos a experimentar con otra nueva constitución, André. Ya. En primer lugar, con respecto a su primera inquietud, mire, la propuesta del presidente había dicho que serían solo 80 asambleístas, ¿no? Pero había un error de cálculo.
porque no, el decreto 153 establecía la forma cómo se tiene que calcular los asambleístas por provincia, excediendo cada 200.000 habitantes. Entonces, si se hacía ese cálculo, en total se tendrían que tener, aquí está, aproximadamente como 132 asambleístas y no 80 nomás, ¿no? Eso fue lo primero que tiene que subsanar. En otras circunstancias, la Corte le hubiera dicho, está rechazado completamente, vuelva desde el inicio, ¿no? Eso lo haría perder tiempo, pero en demasía, ¿no? Ahora le estoy diciendo para subsanar. En segundo punto, la Corte en este mismo fallo, en esta misma decisión, ha señalado, ha ratificado su postura de que no se pueden poner requisitos de títulos académicos, peor aún, de elevar la edad, aumentar la edad para ser asambleísta constituyente, ¿eh? Ni asambleísta legislativo. La Corte es la que ha negado múltiples ocasiones de que se puedan establecer requisitos académicos para, para ser asambleísta, ¿no? Entonces, esto no podría darse de ninguna manera. La propia Corte lo hubiera negado. O sea, André, de lo que usted menciona y de los cálculos, estaríamos hablando de un poco más de 130 asambleístas que irían, si es que todo va en camino y todo le va bien al presidente, a esta asamblea constituyente. ¿Cómo? Discúlpeme. Que no Le preguntaba, de acuerdo a su exposición y a los cálculos que usted menciona, si es que todo le sale bien al presidente con la Corte Constitucional para una asamblea constituyente, estaríamos hablando que esta estaría conformada por un poco más de 130 asambleístas. Sí, 132. Correcto. Y la otra parte es, si se da el tema, tendríamos la asamblea constituyente que trabajará para la elaboración de esta Carta Magna, además que tienen un plazo para establecer, y la otra, el trabajo que tiene que venir cumpliendo paralelamente ya en las funciones que le compete a la Asamblea, ¿o hay alguna contraposición entre los dos estamentos? No, tienen funciones separadas. La Asamblea Nacional tiene la función de legislar, eh, crear leyes, mientras que la nueva Asamblea Constituyente va a tener la misión de redactar el texto de una nueva constitución. Es decir, van a funcionar de manera paralela. No se ha definido aún el lugar donde va a sesionar. Eso la Corte indica que tiene que ser la propia Asamblea Constituyente en su sesión de instalación la que va a decidir dónde será su sede. Entonces puede ser en cualquier parte del país. Ya, saliéndonos de esta parte ya que, como usted dice, probablemente a lo mejor tengamos sorpresas porque el gobierno está trabajando con el acelerador a fondo para salir con este proyecto de asamblea constituyente y que podríamos tener ya en las próximas horas nuevo dictamen de la Corte Constitucional. Yendo al ambiente político que este rato está viviendo el país, esta situación de un paro nacional, haciendo un análisis de esta parte política, ¿qué piensa usted sobre estas reacciones que se han generado en el Ecuador con este paro que lo está impulsando el movimiento indígena, con una provincia como Imbabura, por ejemplo, donde estamos viendo realmente situaciones que se han salido del control y de la mano del gobierno nacional, gente muy violenta? O sea, las protestas se han dado en algunas ciudades, otras han sido pacíficas, pero en el norte del país la situación se ha vuelto extremadamente violenta. ¿Qué análisis tiene usted, André? Bueno, primero, estos subsidios al diésel siempre han beneficiado, entre otros grupos de poder, han beneficiado sobre todo al crimen organizado. No nos olvidemos, el consumo de diésel en provincias fronterizas es 7 veces más que el promedio de todo el Ecuador. 7 veces más. ¿A qué se debe? Esto es fácil, porque se beneficia al contrabando de combustible. Eso es todo. Esa es toda la razón. A ver, para tú hacer para la producción de droga, por ejemplo, en Colombia, porque mucho de este diésel va para Colombia, para tú hacer 1 kilo de cocaína, según la inteligencia policial, se necesitan 75 galones de diésel. ¿Ya? Eliminar los subsidios golpea severamente al crimen organizado, minería ilegal, la producción de drogas, estupefacientes, tráfico de combustible, etcétera, 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 ¿no?
Es normal que muchos grupos que están perjudicados, grupos criminales que están perjudicados, no me sorprendería que estén financiando en este momento estas protestas en el norte del país. Se acaban de capturar a posiblemente dos miembros del Tren de Aragua, una organización internacionalmente conocida como terrorista, que están también participando en los actos de vandalismo, de terrorismo contra nuestra policía, detonando una comandancia en general, imagínense, ¿no? Esto en primer lugar que quita y desprestigia todo tipo de protesta, ¿no? Ya esto ya no es una protesta sana, ¿no? No es una protesta dentro de los límites constitucionales, pues, ¿no? Esto ya es un acto de terrorismo, simple y llanamente, ¿no? Eso por un lado. Por otro, tenemos qué coincidencia, ¿no? Se acaban de filtrar estos audios de este señor Vargas de cómo insulta pues a los ciudadanos, a las personas que viven en las ciudades, tildándolos de idiotas, diciendo que quiere cerrar las carreteras para privarlos de alimentos. Imagínense, o sea, el odio, el extremismo fanático de esta gente, la violencia, las ínfulas, inclusive, quién sabe si atentar contra la vida de alguien, ¿no? Entonces, esto yo realmente estoy sorprendido. Creo que las autoridades tienen que tomar medidas inmediatas frente a estos antisociales, ¿no? Frente a estos, criminales de toda ralea, ¿no? Entonces, yo creería que el Estado tiene que aplicar todo el poder punitivo en estos momentos. ¿Ah? Esto no se puede tolerar. Dentro del propio movimiento indígena hay voces que no están de acuerdo, ¿ah? Con la manera como se está llevando el paro. Yo creo que ya tenemos décadas, pues, ¿no? Con este tipo de paros, violencia, involución. El país realmente ya no está para eso. Las nuevas generaciones de ecuatorianos de que están digamos, de que son parte de las comunidades indígenas, no están muy de acuerdo con esta situación, con la conducción que está tomando estos movimientos extremistas, radicales, ¿no? Entonces yo creería que este paro va de mal en peor en esta situación. Cuidado y le sale el tiro por la culata políticamente.